Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Son las 11, casi ya las 12 del día, mediodía. Y bueno, las noticias no faltan. En este escenario, Jurídica Sandra, ya vamos a estar hablando el tema de lo que están haciendo los alcaldes, el alcalde de Barranquilla y lo que está haciendo el gobernador de Antioquia. ¿Quién es el alcalde de Barranquilla? Arturo Char. ¿Quién es el gobernador de Antioquia? El señor Rendón, Andrés Rendón. Tanto el uno como el otro sacaron espuelas. Recordemos que Char y Rendón son de la derecha. Que tanto el uno como el otro no llegaron así como bien a estos cargos. Hicieron trampita. Bien, por un lado está la noticia de Barranquilla, por acá la tenemos, salió hace unas cuantas horas. Esto salió fue emitido el día 10 de julio, sobre las 9:23 de la mañana. Bueno, sucede que en Barranquilla, un gran caserío, más de 200 familias fueron desalojadas de sus viviendas en Barranquilla. Fueron y derribaron las casas. En la nota la formula, la nota la expresa, la presenta el periodista Renan Fontalvo Donado de el diario Prensa Alerta Caribe. Bueno, ¿qué nos cuenta él a nosotros respecto a este tema? Los personajes de este caserío, digámoslo así, entre comillas, afirman: no somos invasores, fuimos engañados y no merecemos este trato, cierro entre comillas, manifestó uno de los afectados de Altos del Río. Es creíble porque pues todo lo que suene a Char ya sabemos que es corruptible. Todo lo que sea Char es malo, porque es gente que hace trampa, es gente que lastimosamente ha robado erario en el Estado. Entonces, lamentablemente, llevan postrado en su cuerpo el pecado de la corrupción tan alta que se presenta en este lugar. Comenta la noticia así: más de 200 familias fueron desalojadas de sus viviendas en el barrio Pinar del Río, ubicado al suroccidente de Barranquilla. Los afectados denunciaron en la FM de RCN Radio, que obviamente ellos toman la nota, pero no van a decir todos los detalles pertinentes de la nota, no lo van a decir sino lo que les conviene. Que las autoridades los sacaron a la fuerza de sus casas y utilizaron gases lacrimógenos sin importar que habían bebés, adultos mayores y mujeres embarazadas en el barrio. Esto es terrible. Siempre se ha conocido que esta clase de gente son despojadores y desplazadores terribles. Aparte de que les gusta mucho la parte paramilitar y el narcotráfico. Pregunta uno, ¿para qué querrán esos terrenos y para qué habrán desalojado toda esa cantidad de gente? Algo están pensando con esos terrenos o algo ya tienen programado con esos terrenos. Vamos a tener que averiguar muy bien la noticia como es toda en su forma. Seguimos contando. En diálogo con RCN Radio, uno de los afectados enfatizó que, entre comillas, con maquinaria amarilla llegaron a derribar nuestras casas. Los predios fueron vendidos por sujetos que nos engañaron. Nosotros no sabíamos que los venderos de los terrenos nos iban a hacer esto, cierra comillas, contó uno de los afectados en medio del llanto. Es que es muy terrible, o sea, lamentablemente hoy cuando uno va a comprar casa en cualquier sitio de Colombia, creo que lo primero que uno tiene que hacer es investigar, indagar esos predios de quién son, por qué los están vendiendo, cuál clase de programa social hay con esos terrenos. Estos terrenos están completamente curados o hay alguna anomalía ahí, alguna situación, porque pues lastimosamente hay también narcotraficantes que suelen comprar terrenos y no dicen nada, pero sí van y buscan personas, le sacan el dinero a la gente, construyen y después vienen y hacen esta clase de acciones como es derribar las casas, no importando que allí dentro hayan bebés.
no importando que allí hay ancianos, no importando que allí hay mujeres embarazadas, pero lo hacen. Añadió que, entre comillas, las personas que llegaron al barrio decían que estaban tumbando las casas por orden de la alcaldía distrital de Barranquilla, pero llegaron sin permiso. Empezaron a sacar todas nuestras pertenencias de las casas y con la maquinaria pesada tumbaron las casas. Hasta ahí, preguntémonos nosotros, ¿qué podría hacer el presidente de la República acá frente a este fenómeno, frente a este caso, frente a esta acción? Lastimosamente, hay ciertos lugares en Colombia que quedaron en manos de pésima gente. Y para empezar, vamos a mirar aquí rápidamente quiénes han quedado en pésimas manos. Por ejemplo, a Medellín, en las manos de Federico Gutiérrez, lo que llaman Fico Gutiérrez. Personaje que no es nada bueno, no tiene buenas cosas. La gobernación de Antioquia, con el señor Rendón, tampoco es bueno. Lo que es en este caso Barranquilla, con el señor Char, tampoco es bueno. Lo que pasa en Santander con el señor Villamizar, tampoco es bueno. Bueno, y así uno podría enumerar cosas por cosas, pero es terrible. O sea, lamentablemente la derecha jamás irá para ayudar al pueblo. La derecha siempre va, pero para los fines determinados como son robar, desplazar, despojar, expropiar, en fin, eso lo hace la derecha perfectamente. Engañar, básicamente. Además contó que, entre comillas, estaban los de la ESMA, ya hágame favor, lanzando balas de gases para sacarnos de las casas. Por Dios, ¿qué es esto? Afortunadamente llegó uno de los vecinos en nombre del barrio, se paró frente de los uniformados de la ESMA y empezó a reclamarles una orden o autorización porque no podían ingresar de esa forma sin permiso. Qué berraquera, todavía existen personas con coraje. Eso está muy bien. Habría que conocer quién es ese personaje que tomó la vocería y la valentía de enfrentársele a la ESMA. Y más porque la ESMA enviada por la alcaldía para desalojar una cantidad de personas con niños, con bebés, con adultos mayores y así nomás y sin permiso. Ahí es donde nosotros vemos la cruda realidad de lo que es la derecha y lastimosamente vemos cómo la gente llega a estos estados en que la ignorancia puede más, porque lamentablemente, ¿por qué llegan esta clase de personajes a la alcaldía o a la gobernación? Porque o bien es una trampa de la registraduría, o dos, un poconón de gente ignorante cayó en sus redes en aras de que les decían que les iban a ayudar con esto, con aquello, con lo otro, que venga, le vamos a dar un ladrillo, que venga, que le vamos a dar un tamal, que venga, que le vamos a pagar el pasaje, que venga, que no sé qué, porque muchas veces toda esta gente es ignorante. Por eso es tan importante mirar noticias, por eso es tan importante aprender la historia, por eso es tan importante conocer cómo está el estado de la política. Aquella persona que diga que no le interesa la política es igual o lo mismo decir, no le interesa que su bienestar esté mejor, no le interesa que para esa persona exista salud, no le interesa que para esa persona exista educación, justicia o programas sociales. No le interesa nada de eso. Entonces, muy bárbaro, muy bárbaro. Por eso es que es importante y yo invito a un poconón de gente a que por favor, hombre, nos duchemos un poco, aprendamos con un solo fin, aprender a elegir a esta clase. O sea, para que esta clase de gente, como la vemos acá, no lleguen y hagan estas cosas. Existen otras formas de arreglar las situaciones. Por ejemplo, ¿por qué no investigan, hombre, que la gente primero presente cómo fue que adquirieron el predio, quién se lo vendió, cuánto pagaron por él, qué garantías le ofrecieron en el predio, cosas de ese tipo? Y si existen anomalías, pues directamente a la justicia, porque la justicia es la que tiene que, en cierta manera, proteger al ciudadano de toda esta clase de estafas, porque a veces pueden haber estafas, le quitan a la gente pobre, le quitan lo poquito que tiene, que han ahorrado de toda su vida, se lo quitan, ellos soñando con tener una casita. Y resulta que después, unos meses después, viene gente sin permiso, sin nada, y los retiran como si fueran criminales, los desalojan con gases lacrimógenos, con maquinaria pesada.
No, por Dios, esto no tiene nombre. No tiene nombre lo que está haciendo la alcaldía de Barranquilla. Todos los colombianos frente a este hecho lo repudiamos totalmente. Y exigimos, pedimos que las autoridades más cercanas investiguen muy bien el detalle de por qué todas estas 200 familias fueron desalojadas de esa manera tan vil. Seguimos en la nota. Cabe anotar que en horas de la noche los afectados se dirigieron hacia la casa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Charchajup, e hicieron un plantón protestando por lo sucedido. En medio de la manifestación pacífica de la comunidad, llegaron varias motocicletas de la Policía Metropolitana de Barranquilla para garantizar que el desarrollo de la protesta se diera de manera segura. Finalmente, un uniformado de la Policía Metropolitana fue quien se acercó y dialogó con los manifestantes, se comprometió a través de un escrito a suspender las maniobras de desalojo mientras se estudia la situación y se revisa minuciosamente lo ocurrido. Hasta el momento, la Alcaldía Distrital de Barranquilla no ha emitido comunicado o pronunciamiento alguno sobre dicha situación. Ahí están pintados, ahí están pintados. ¿Qué dice la EPM? Atlántico, frente a la residencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, 200 familias afectadas de Altos del Río solicitaban ser escuchadas debido a la orden de desalojo y demolición de viviendas mediante el uso de maquinaria amarilla. No somos invasores, fuimos engañados. Ahí está. Esa es, en fin, la nota en Barranquilla. Da tristeza, pero esa es la cruda realidad. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque la gente no sabe elegir. ¿Por qué pasa todo esto? Porque la gente se deja engañar. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no lee, porque la gente no mira, porque la gente no escucha, porque la gente no investiga. Eso es muy importante hacerlo. Y si nosotros que vivimos en Colombia y sabemos que vivimos en una tierra, en un país donde hay mucha corrupción, pues con más veras tenemos que estar dedicados, como si fuera un hábito, a estudiar a la gente que está gobernando en nuestra patria. Debemos estar también dedicados a mirar las noticias de la historia de nuestro país. Es importante, yo digo que es vital, precisamente con un solo fin, que no nos pasen todas estas cosas, porque lamentablemente hay mucho personaje de cuello blanco corrupto que solo sabe engañar buscando votos para estar en el Congreso, percibir una cantidad de dinero, 44 millones de pesos o más, no hacer leyes que beneficien al pueblo, solamente están jugando a hacer lobby para las empresas que les pagan a ellos, etcétera. Por eso es que a veces afirma el presidente de la República, dice, ojo, esos alcaldes que no quieren bajar las tarifas de la energía en el Caribe, ¿qué está pasando? Es que son parte de la nómina de los AIR o de Afinaba, algo así que se llama. O sea, él los pone en contrapunteo, porque la razón es, bueno, si usted es el alcalde, ¿por qué usted no coopera? ¿Por qué no coopera? Pero si hay una lista de alcaldes allá, mirando a ver cuántos quieren tener el derecho a tener paneles solares. Eso sí lo están haciendo. Entonces yo digo que las cosas deben ser equitativas. Debe tratar de buscarse la manera de bajar la desigualdad en nuestro país porque es necesario. Vamos ahora a correr a otro escenario. Es el escenario en Antioquia. Tenemos al señor Rendón de Antioquia, gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, el famoso personaje que en un momento determinado buscaba plata para las tales vías 4G de Antioquia. Se le sumaron 10 congresistas, después salieron a decir los congresistas que nunca ellos dieron dinero, pasaron por una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, supieron engañar a la justicia, tuvieron el espaldarazo de la Procuraduría General de la Nación bajo Margarita Cabello y finalmente ganaron el fallo porque no les quitaron la investidura a ninguno de ellos. Igual pasó con Miguel Polo Polo. Es decir, se pasaron por la faja la justicia. Lamentablemente así es. Pero ahora viene una nueva acción maldadosa de este personaje, Rendón, gobernador de Antioquia, quien empezó a hacer una cosa muy curiosa. Mira lo que dice acá. Esto lo emite un diario que se llama Valora Analytic, ¿sí? Esta nota es de la periodista Paula Murcia, emitida el 8 de julio del año 2024. Titular de la nota periodística:
Gobernador de Antioquia confirma importante plan de austeridad. Ahorrará 69.000 millones de pesos. La fase de implementación de la nueva estructura se extenderá hasta diciembre de este año. La pregunta del millón: ¿por qué hacen un plan de austeridad? ¿Por qué el plan de austeridad? Cuando un gobernante entra a hacer planes de austeridad, como lo hizo alguna vez el señor Pastrana, y recuerdo tanto, él decía, vamos a apretarnos el cinturón. Yo pregunto, si los colombianos estamos pagando impuestos, todos, y hay cualquier cantidad de dinero, que hay hasta dinero para robarse, que no son bajitos, menos de 50 billones que se roban. Que, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque se vino robando casi 200 billones de pesos. No digo que se los robó, retiro esa palabra, pero sí preguntamos los colombianos, ¿en qué se gastó 200 billones de pesos el señor Duque? No lo sabemos todavía, pero sí hemos escuchado muchas noticias de la UGR. Se volaron 5 billones de pesos allá. 28.000 millones de pesos en la SAE, 500.000 millones de pesos de la OCAPAZ, etcétera, etcétera, y así por el estilo. Pero vienen estos aquí a salirnos con este detalle, es que plan de austeridad. Yo creo que nos vamos a tener que reír un rato porque es el mejor chiste que he visto hasta el momento en mi vida. Que es que van a ahorrar 69.000 millones de pesos, pero mientras tanto hacen una masacre laboral para todos estos funcionarios que dependían de su salario. El Estado es el mayor contratante de personas, es el que tiene mayor número de empleados, y viene a salir este gobernador de Antioquia diciendo que por plan de austeridad, ahorrando 69.000 millones, decide cerrar. ¿Cuántas dependencias? Más o menos como unas 16 dependencias, más o menos. La nota del gobernador está presente así. Vamos a leerla para poderla entender. La fase de implementación de la nueva estructura se extenderá hasta diciembre de este año. Bueno, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que implementará medidas de austeridad y una nueva estructura organizacional dentro de su administración. El objetivo para este cuatrienio es que la gobernación de Antioquia ahorra 69.000 millones, fondos que serán destinados a la inversión social en el departamento. Vayamos a ver si después de verdad que es así, porque no les creemos. Tanta mentira, no les creemos ya. La entidad informa que hasta la fecha la eliminación de las secretarías regionales y sectoriales, SERES, y otros cargos de nivel directivo ha representado un ahorro de 7.000 millones. Bueno, yo me pregunto algo. He escuchado en días anteriores que Antioquia quiere separarse de Colombia, quiere ser una república independiente. 2, he escuchado que se están rearmando grupos paramilitares, entre ellos el Clan del Golfo, con la ayuda de un señor que era de un testigo falso de Álvaro Uribe Vélez, y salió inclusive pues a reconfirmarlo todo ello, María Fernanda Cabal, que se le escapó de chisga, como el chisme de la esta, hablando en revista Semana con Vicky. Eso también lo conté. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿para qué quieren toda esa cantidad de plata? ¿Será que están pensando con toda esa plata ayudar a estos grupos paramilitares para que de verdad piensen en eso? También algo me causó mucha curiosidad en una nota que dice María Fernanda Cabal, que ellos necesitan protegerse, que hay ciudadanos de plata que se necesitan proteger, que acudirán a los narcotraficantes. Todo eso lo dijo ella en esa entrevista. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿querrán ese dinero no para hacer cosas sociales, sino para rearmar un poco más estos grupos delictivos que están al margen de la ley? Bueno, esas son cosas que solamente quienes pueden investigar hondamente, y nosotros sin hacer tanta bulla, porque todo el tiempo todo lo que tenemos que estar diciendo acá es presuntivo, presuntivo, presuntivo. O sea, no nos consta si es verdadero o si es falso, es presuntivo. Pero las noticias que se escuchan parece que pintaran hacia ese lado. Dice más, entre comillas,
honrando la promesa de campaña y en busca de la eficiencia y austeridad, cerca de 50% de los cargos del nivel directivo de libre nombramiento y remoción saldrán de la planta de cargos. Los cargos de carrera administrativa y provisionalidad se mantendrán y conservarán sus derechos. Las eficiencias en esos gastos de nómina se verán representados en mayor inversión social para Antioquia, afirma el gobernador de Antioquia. Se les había caído el telón del show que ellos armaron con lo de las vacas vías 4G, porque después resultaron diciendo que era para cubrir un déficit que tenían por allá de un tal túnel que habían hecho y ahí hubo pérdida de dinero y querían como tapar la cosita ahí. Como no lo lograron, entonces ahora salen con este otro cuento. Sí es muy bueno que la Fiscalía investigue, indague. Sí es muy bueno que la Contraloría también lo haga. Sí es muy bueno que la Defensoría del Pueblo también la haga. Sí es muy bueno que la Procuraduría General, no tanto Margarita Cabello, pero sí los principales personas que están al frente de estas cosas lo hagan. Porque es necesario. Pero también es muy importante que el Ministerio de Trabajo también lo haga. Y agregó, entre comillas, esa fue una decisión fácil, cómoda y que agrada a muchos. Lo complejo es hacer lo que nosotros emprendimos, al aligerar la estructura pesada y costosa que recibimos. Hacemos lo correcto. Cierra comillas. La nueva estructura administrativa de la Gobernación de Antioquia. La nueva estructura departamental integrará dependencias, optimizará recursos y pondrá foco en los intereses superiores de los antioqueños. Todos los temas sectoriales y poblacionales se conservarán. Secretaría de Mujeres y Cuidado. Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. Secretaría de Infraestructura Física. Secretaría Agricultura y Economías Emergentes, Secretaría de Salud e Inclusión Social, Secretaría del Interior, que tendrá entre otras dependencias al DAGRAN, Oficina de Gobierno y Asuntos Institucionales, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hacienda, Secretaría General, Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos, Secretaría de Juventud, Departamento Administrativo de Planeación, Gerencia de Control Interno y Disciplinario, Gerencia de Autoría Interna, Oficina Privada. Yo creo que es bastante gente. Vamos a ver qué clase de gente van a entrar allá. De hecho, deben ser todas las cuotas de gente que está esperando llegar allí a esos puestos. Mientras ellos llegan a esos puestos, tristemente, con caras muy tristes, salen otras personas porque acaban de perder su trabajo. Y sin ninguna vía de garantía, terrible. Eso es muy, muy tenaz. Debería de ponerle una atención especial el presidente de la República frente a este hecho, o qué piensa el presidente o el Ministerio de Trabajo, qué piensa sobre esto, cómo lo podrían eso resolver. Bien, ahora bien, la fase de implementación de la nueva estructura se extenderá hasta diciembre de este año. El gobernador reiteró, entre comillas, este nuevo esquema se ha hecho en una construcción colectiva. Ha contado con servidores con más de 20 años de experiencia que nos han acompañado con su trayectoria y conocimiento, con quienes construimos la propuesta para la nueva estructura de la gobernación que integrará dependencias, optimizará recursos públicos y pondrá foco en los intereses superiores de los antioqueños. Prometimos y cumplimos. Prometimos y cumplimos. Me suena como que no lo van a hacer, como que la cosa se desviará para otro lado. Esperemos no tener la razón, ¿no es cierto? Esperemos estar equivocados, pero es que lamentablemente el uribismo tiene algo y es tan notable, es su forma tan curiosa que tienen para hacer desaparecer el dinero. Es tremendo, pero es la realidad. Y así se termina esta noticia. Entonces estas dos son las cosas que están pasando en nuestro país, Colombia. Muchas gracias, amigos, amigas, y nos vemos en un próximo video. Dios mediante, nos vemos allí. Muchas gracias y hasta pronto y buena suerte.